Cuando hablamos de la Reforma Protestante o de la Reforma Evangélica en el siglo XVI, estamos hablando de ese movimiento poderoso que el Espíritu Santo realizó en Europa, utilizando a algunos adalides, algunos valientes hombres que estuvieron dispuestos a sacrificar todo, incluso su propia vida, para que la cristiandad volviera a conocer a Cristo, para que Cristo volviera a ser el centro de la iglesia cristiana, para que la Biblia volviera a ser leída, escudriñada, estudiada, para que el pueblo pudiera volver a escuchar la palabra de Dios. Realmente la reforma fue ese gran avivamiento que el Espíritu Santo quiso producir para beneficio nuestro. Recuerdo que alguna vez una persona me decía, pero ustedes por qué hablan de reforma si en la Biblia no se nos habla, no se nos dice nada sobre la reforma? Bueno, creo que es necesario estudiar un poco más la escritura, porque en la Biblia sí se nos presenta al Espíritu Santo obrando en la historia de la iglesia muchas reformas. No solo se dio la reforma en el siglo XVI, se dieron muchas otras reformas. Moisés en el Sinaí, cuando da la ley, está reformando, está produciendo un avivamiento en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había estado en esclavitud por más de 4 siglos y el conocimiento que tenían de Dios era muy poco. Así que Moisés es usado por el Espíritu Santo para traer de nuevo el conocimiento del verdadero Dios a través de sus santas leyes. Y se produce un avivamiento poderoso. Luego, en la época de los reyes, encontramos a varios reyes en la historia de Israel que son usados por el Señor para producir reforma, para traer reforma. El pueblo, con el transcurrir del tiempo, había abandonado poco a poco la fe. Conservaban la religión, conservaban los ritos, conservaban sus cultos grandiosos, sus cultos solemnes, conservaban sus danzas y sus cánticos bíblicos acompañados de orquestas y de mucha música, pero no había vida. El pueblo estaba deleitándose en sus pecados. El rico oprimía al pobre. Los empresarios estaban lucrándose de negocios ilícitos. Cada quien engañaba a su prójimo. Así que la verdadera religión que viene del cielo no estaba en ellos, simplemente estaba la forma externa. Con mucha emoción, sí, pero una emoción vacía, no una emoción producida por el Espíritu Santo, y el Señor usó a varios reyes para producir reforma. Luego, en la época de Esdras y Nehemías, también encontramos que el Espíritu Santo usa a estos hombres para producir una reforma en el pueblo. El pueblo se había olvidado poco a poco de esa ley, de la palabra de Dios, y entonces nuevamente se lee la palabra y el Espíritu produce un avivamiento. Por cierto, todas las épocas de reforma o de avivamiento en la Biblia se caracterizan porque la palabra, la Biblia, vuelve a ocupar el centro en la predicación y a ocupar el centro en el culto. En la Biblia encontramos muchos cultos llenos de música, llenos de danza. Por cierto, estando Moisés todavía allá arriba en el monte recibiendo la ley de Dios, la ley del Dios Santo, Moisés baja y escucha un ruido y dice, ¿y qué ruido es este que escucho? Bueno, el pueblo estaba en un culto como le llamaríamos hoy de avivamiento, mucha música, mucha danza, tal vez el culto más emotivo que se nos menciona en la Biblia. El pueblo salió a danzar, pero no era un culto para el Dios verdadero, era un culto para un Dios falso, para un ídolo. Aparentemente eso era un avivamiento y es posible que Aarón haya estado contento al ver a tanta gente detrás de su Dios, pero era un culto falso. Las verdaderas reformas en la Biblia se caracterizan por la recuperación de la predicación bíblica,
porque la gente vuelva a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra se exponga. Cuando digo exponer o exposición de la palabra, estoy diciendo que la predicación no sea historias, testimonios, cuentos, psicología o recurrir a el conocimiento secular para impactar a la gente. No, la predicación expositiva es tomar la palabra versículo por versículo y explicársela al pueblo. Y esto fue lo que pasó. Y encontramos en la época de Esdras que este hombre ordena a todo el pueblo que venga a una plaza pública y de pie ellos escuchan la lectura de la santa ley de Dios por varias horas. Y la lectura de la palabra explicada produce un avivamiento poderoso en el pueblo. La reforma en el siglo XVI no fue la excepción. También fue un periodo de avivamiento, porque nuevamente la iglesia vuelve a la palabra. Uno de los grandes estandartes de la reforma fue sola escritura, como lo vamos a estar viendo en el desarrollo de este curso. Sola escritura, sola Biblia. La necesidad de que el pueblo recupere y escuche la palabra. Por cierto, hoy día en nuestro siglo XXI, necesitamos que en muchas regiones de Latinoamérica nuevamente haya una reforma. Porque tenemos templos muy grandes, llenos de muchísima gente, brincando y danzando, pero adorando a otro Dios. No al Dios de la Biblia, adorando a un Dios Santa Claus. Adorando a un Dios que es como un abuelito bonachón, interesado en satisfacer las necesidades de sus nietos preferidos, incluso sus caprichos. El Dios que se predica en mucha congregación hoy día es un ídolo. Ídolo es toda imagen que hacemos de Dios, toda distorsión de quién es Dios. Es un ídolo porque nos están presentando a un Dios que no es Dios, sino a un Dios que es un mago. A un Dios que es un mago en el cual simplemente usted toca la varita mágica de la fe y Dios está obligado a darle lo que usted quiera. Un Dios materialista, un Dios opuesto al Dios de la Biblia, un Dios que no pide santidad, un Dios que no tiene demandas, sino que solamente está interesado en dar promesas. Hoy día necesitamos una nueva reforma, como vamos a estar viendo en el desarrollo de este curso. Les espero. En la próxima sesión vamos a analizar las causas que condujeron a la reforma. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se dio la reforma? ¿Qué fue lo que se dio previamente para que se llegara a este momento glorioso de la reforma? Y preste atención, que estas causales que condujeron a la reforma evangélica en el siglo XVI, las encontramos hoy, ya no en la Iglesia Católica tanto, sino en la misma Iglesia evangélica, por lo cual se requiere una nueva reforma dentro de la Iglesia evangélica latinoamericana. Les espero en la próxima sesión. El Señor les bendiga.